voy a dar paso a Mercedes Gamero, a quien, desde luego, aquí en Sevilla no hay que presentar. Mercedes, si ella me lo permite y no se ofende que lo diga así, una veterana compañera a la que todos en el departamento admiramos y respetamos, y por encima de la admiración y el respeto la queremos mucho a Mercedes. Ha sido un ejemplo durante una dilatadísima trayectoria profesional, un ejemplo de laboriosidad, siempre pendiente a los estudiantes, a los jóvenes investigadores, siempre apoyándolos hasta irse a los archivos de los pueblos con ellos, y ha sido una investigadora que quizás ha sacrificado otras cosas que podía haber hecho en aras de este objetivo de apoyo a los nuevos investigadores. Ella es una investigadora no solo de largo recorrido, sino, yo diría, todoterreno, una especialista reconocida en historia agraria, una gran conocedora de los mecanismos del mercado de la tierra en la Sevilla moderna, pero también, y de la conflictividad rural, pero también una gran historiadora urbana, como demuestran sus trabajos últimamente. Anda trabajando en comunidades extranjeras, flamencos, particularmente, no cesa en su actividad, y hoy nos va a presentar una ponencia sobre los hombres de negocios flamencos ante la Guerra de Sucesión y el cambio de dinastía, Sevilla 1680-1730. Le voy a ceder este puesto para que pueda trabajar con el ordenador. Agradezco al profesor Iglesias sus amables palabras, y sobre todo le agradezco a él y al profesor García Bernal que sigan contando conmigo para todas estas actividades. No sé si resulta poco académico decir que para mí no solo es una reunión científica, sino entrar en el contacto con un grupo de amigos de muy variadas edades que veo aquí, ¿no? Y ya que bueno, si anotarais la presentación, el profesor Iglesias, que era agrarista, efectivamente, el pasar al mundo urbano y a las colonias extranjeras de comerciantes, de hombres de negocios, no es vamos a cambiar de tema, sino, bueno, podríamos decir que es una caída de caballo cuando me di cuenta de que el campo estaba en la ciudad. No solo estaba en la ciudad, sino que estaba en el extranjero, fundamentalmente. Se produce para vender lana y aceite. Casi pienso que los cortijos valen por las ovejas que crían más que por el trigo que da. Y cuando estudiando las haciendas de olivar me empecé a dar cuenta de que hay una gran movilidad en su propiedad, por el contrario que los cortijos, las que son de tierras calmas, de tierras de cereal, las haciendas son de olivar, y prácticamente están en manos del mundo mercantil, y en muchísimos casos del mundo mercantil de origen extranjero. Y de ahí, lógicamente, pasé efectivamente a estudiar a esas colonias extranjeras que, si bien estaban muy estudiadas en la ciudad para el comercio americano, como sabemos, sin embargo, para otro comercio, o incluso en Italia, pero con el comercio con el norte de Europa, con Inglaterra, con los Países Bajos, con el Báltico, con Francia. En cambio, pues, ante la avalancha del mundo americano, pues realmente se había ido dejando de lado. Y existía ahí un comercio grande y muy interesante que siguió existiendo, incluso cuando se perdió la cabecera del monopolio de Indias. En esta ocasión me he fijado sobre todo en la colonia de los flamencos, de los hombres de negocio flamencos, continuando, bueno, no continuando, pero insistiendo en un tema al que ya estudié, que ya traté en el Congreso Andersland del año pasado, e intentando ver cómo afectaba a esta comunidad en concreto el cambio de dinastía que supone la guerra de sucesión. No solo la guerra en sí, que como toda guerra evidentemente es un trastorno para el comercio. Las capturas de barcos son absolutamente desastrosas para los comerciantes y para los aseguradores y para todo el mundo. E incluso en una guerra en el interior de la península, cosa que no ocurría anteriormente, significa pues los intercambios interiores igualmente interrumpidos o obstaculizados. Anteriormente, con todas las guerras con Luis XIV, en tiempos de Luis XIV, pues era muy frecuente remitir mercancías hasta Bilbao por el interior. Ahora esto también se obstaculiza. Pero, sobre todo, eso afectaba a todas las colonias,
pero en el caso de la comunidad francesa, de la flamenca, perdón, significaba pasar de compartir monarca a ser súbdito de un monarca diferente y además hostil, acababan de estar en guerra. Entonces, ¿cambia o no cambia? En gran parte es un tema similar al que recientemente hemos estudiado el profesor Fernández Chávez y yo, que tenemos una base de datos como monstruosa, podemos decir, casi ingobernable, con los británicos. Y viendo como la potente comunidad británica que había a finales del siglo XVII en Sevilla, prácticamente se van todos cuando se declara la guerra, se van al campo y se van. Y lo que viene, el comercio con las islas británicas, o todo lo que ve con la economía británica, lo llevarán en adelante fundamentalmente los irlandeses. Pero aunque cambian los agentes, sin embargo, los negocios siguen siendo los similares. Bueno, pues en el caso de los flamencos, no me había dado cuenta de la hora que había empezado. 5 minutos nada más. Sabemos, como a comienzos del siglo XVI, la comunidad flamenca empieza a adquirir un número y una envergadura considerable hasta el punto de que cuando comienza a ras del siglo XVII se crea la Hermandad de San Andrés, pues los que firman la creación de la hermandad y los que asistan a las reuniones son 80, 90 flamencos. Esos números no se repetirán, pero a cambio va a ir cambiando el perfil. Ya a mitad, en las primeras temporadas, los primeros decenios del siglo XVII, incluso en la primera mitad, sus actividades fundamentalmente giran alrededor del comercio legítimo o ilegítimo, con las Indias y la traída y llevada de mercancías con los Países Bajos o a través de Ámsterdam y Amberes, con unos intercambios más generales y mucha exportación de lana y aceite a cambio de manufactura, bueno, lo conocido, habitual, sin mucho insistir en ello. Ya van destacando una serie de familias, los Sirman, los Neves, los Becker, que van adquiriendo otro estatus social, fundan mayorazgos, se casan con hidalgas de la ciudad, incluso adquieren algún señorío, etcétera. Y justamente ese perfil de ascenso social y adquirir otro estatus en la ciudad es el grupo más potente que se va a ver en la segunda mitad del siglo XVII, incluso más adelante. No solo los que ya están aquí, que se irán fortaleciendo, sino nuevas familias flamencas que vendrán a mitad del siglo, en los años 50, 60, 70, y que en una sola generación ya adquieren un estatus que fundan mayorazgo, en el futuro incluso tienen raíces, fundan mayorazgo y amplían sus negocios fundamentalmente. Bueno, vemos las naturalizaciones, como en la primera mitad del siglo hay muchas naturalizaciones, en la segunda mitad del siglo descienden abrumadoramente. Son datos de Domínguez Ortiz. Quedan menos, son más potentes y muchos, además, bueno, la naturalización, el comercio con las Indias no es su principal, directo no es su principal actividad económica y, por lo tanto, tampoco les interesa necesariamente esa naturalización. Diego Maestre y María Felice, su segunda mujer, la primera era una mahuís. Igualmente, este ejemplo de primera generación que llega y ya funda un mayorazgo que continuarán los hijos y obtiene importantes bienes raíces que en el caso de los comerciantes flamencos son fundamentalmente haciendas de olivar, puesto que comercian con olivar y cuya construcción excede las cuestiones prácticas debido de una explotación agraria, sino que convierte en construcciones semipalaciegas en el campo. Y como otros muchos, prácticamente no hay gran comerciante, no solo flamenco, sino, bueno, pues, riojano, vasco, etcétera, que no tenga una hacienda de olivares, los italianos, los genoveses, etcétera, y que en el caso de las haciendas sirve fundamentalmente para toda esa enorme cantidad de miles y miles de arrobas de aceite que compran, pues las almacenan en sus haciendas en el entorno de Sevilla, y pasan por cosecha propia, por lo tanto los impuestos que pagan son considerablemente menos. Evidentemente todo el mundo sabe que esa hacienda, todo el mundo sabe las medidas que tiene, no puede producir esa cantidad de ropa, pero ya sabemos que ese es el juego que todo el mundo hace en la ciudad, ¿no? Y el caso de Diego Maestre y Felices tenemos.
Otros notables en esta ciudad los conocemos por los retratos que ha dejado Murillo, gracias a que son el mecenazgo de Murillo, la amistad con él, como Joshua Van Bell, por ejemplo, o fundamentalmente Omazur, que dejó una gran colección pictórica, y su mujer es copia. El original se perdió, el retrato de la mujer de Omazur, Isabel Malcampo, un retrato poco conocido de Omazur, precisamente de la escuela. Estas actividades, por lo tanto, se van ampliando considerablemente. Ya no solamente es el intercambio de mercancías, ni siquiera es la redistribución en una red interior de las mercancías, sino otro tipo de actividades que antes estaban en manos de los genoveses. Hasta mitad de siglo, quizás el comercio de la lana en buena parte era genovesa, pero el siglo XVII era el siglo flamenco a esos efectos. Lana significa aceite, porque el aceite se utiliza para lavar la lana. Sí, hasta mitad o los años 60-70 del siglo XVII en Sevilla, el único lavadero de lana que había era el de los flamencos, que estaba aquí cerca, al lado del río, muy cerca de este edificio. Sin embargo, ya a final de siglo hay una serie de flamencos y holandeses que construyen sus propios lavaderos en la ciudad, como son los Claremont, los del campo, que son Bardenvelde, traducidos a Malcampo, que después serán marqueses de Loreto, y el holandés Dorman, por ejemplo, o incluso pues haciendo alguna fábrica textil que hicieron Alcalá de Guadaira, los Pirichi, que son también medio franceses, medio holandeses, medio flamencos, medio un poco de todo lo que es la persona de esta zona es habitual, ¿no? Sí, van ampliando, pero sobre todo es interesante ver cómo los flamencos son los grandes aseguradores del periodo. Y aquí hay una relación de los principales aseguradores que no sé si se verá, he resaltado con negrita, a ver si se ven los mayores. Los hermanos Malcampo, Gaspar y Esteban Malcampo, fundamentalmente, José Maestre, precisamente un maestre de los que hemos visto, creo que es el segundo en la sucesión, Leirens y Jacobs, que posteriormente serán cuñados, igualmente, Lorenzo Dorques. Solamente hay un no flamenco en esta primera relación, y casi en toda la relación, casi todos son flamencos, con algunas excepciones, y Estiamiano Satizábal, que es vasco y que lo que se sabe de él es que es un miembro del consulado, que marchará a Colombia, donde casará con una caliqueña y fundó allí una importante dinastía, al parecer. Estos aseguradores, además, bueno, si vemos aquí la relación de los principales, los Van der Wilde, además, entre ellos después forman la misma familia. No solo Pedro Pelarte, aquí abajo, pues será el suegro de Doalle, de Leirens y de Jacobs. Los Van der Wilde y los Malcampo están casados entre sí continuamente, Malcampo, Van der Wilde, Malcampo, Malcampo, Van der Wilde, Jacobs, Malcampo, Van der Wilde, prácticamente al final es una misma familia. Y lo que no sabemos, porque la fuente es los protocolos notariales, y la documentación que tenemos es cuando se ha producido la pérdida del barco y su mercancía, son seguros sobre barco y mercancía, cargada en ello, cuando se pierde, fundamentalmente capturado en una guerra. A finales del siglo XVII, fundamentalmente son capturados por franceses y algún que otro corsario, y en tiempos de la Guerra de Sucesión son capturados por ingleses y algún que otro corsario, berberisco, de todo tipo de nacionalidades, fundamentalmente. Y son ellos los aseguradores. Guadalupe ha estudiado los seguros y buena parte de los asegurados son comerciantes gaditanos. En Cádiz se podían asegurar, pero debía de haber una necesidad de seguros mayor, que por lo tanto recurrían también a los flamencos situados en la ciudad, pero que en buena parte no se sabe. Primero, de momento con esta fuente no es posible saber cuántos seguros había. Bueno, queda por picapiedra en la Cámara de Comercio, en el archivo de la Cámara de Comercio. De momento es lo que tenemos, lo que tengo. Son representantes de aseguradores que están fundamentalmente en Ámsterdam o en algún otro lugar, países del norte. En algún lado se hace referencia simplemente, sin cantidades ya, son reales de plata, las cantidades. Se han traducido las diversas monedas en reales de plata. En una que se dicen del norte. Se requiere esto y a sus representados del norte, a Malcampo y a quien corresponda, a Maestre y a quien pertenece del norte,
continuamente se hace referencia a que no son ellos, hasta qué punto son ellos, o además de ellos, representan el capital que hay en Ámsterdam que se invierte aquí en estas cuestiones. En un momento con la fuente se puede deducir efectivamente, sobre todo porque no parece, quizás sobre todo en los que tienen mayor inversión en este campo, como los Malcampos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos en este quesito, en este gráfico, como el 80% de las cantidades vienen de flamencos. Holandeses, que en estos casos forman parte a final del siglo XVII forman parte de la Hermandad de San Andrés igualmente, y además se entierran en la capilla de San Andrés, etcétera, o sea, Monteoro, Mand, etcétera. Italiano prácticamente nadie, un británico, Hopkins, y los españoles son fundamentalmente vascos y navarros los que participan en esta actividad. Vemos como un ejemplo de un navío con la carga perteneciente a Bartolomé Morro, que es un irlandés de Dunkerque y que, bueno, reside en Sevilla, que ahora como es francés, pues no tiene que irse de la ciudad, como todo recibe poderes de todos los ingleses que se tienen, los británicos que se van aquí, puesto que es francés. Ahora tiene esa peculiaridad excelente y un personaje interesante. Y bueno, vemos en cada uno de los barcos, pues hay una variedad de aseguradores que participan en cada uno de ellos barcos, ¿no es? Es raro que se diga, pues Gaspar Malcampo me aseguró toda la carga de mi navío, del navío no sé qué. Lo normal es esa participación, porque evidentemente dispersan el riesgo, y cada uno de ellos dan pequeñas cantidades, relativamente pequeñas cantidades, en muchos navíos, para que, bueno, cuando se pierda el navío, pues no perder. Y aquí hay una relación de los viajes que se hacen, y como vemos hay una relación, muchos de los asegurados, como decía, están en Cádiz y son ingleses de Cádiz, ingleses de Sevilla, sobre todo, antes de que se expulsen a los ingleses, a finales del 17, viajes de Cork, Sevilla-Cork, Sevilla-Ámsterdam, Vélez-Málaga-Londres, Sanlúcar-Cartagena de Indias, Sanlúcar-Hamburgo, Esmirna-Ámsterdam, Cádiz-Londres y otros, y en cambio ya en los años 11 al 14 son navíos capturados por ingleses, son navíos franceses, prácticamente todos, y son Martinica, Guadalupe, Nantes, Marsella, mucho Guadalupe, mucho Nantes, mucha Martinica, fundamentalmente Morlex, fundamentalmente, ¿no? San Malo, Cádiz, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente Cádiz, Benkelford, bueno, pues, los Países Bajos, etcétera, las Provincias Unidas, etcétera. Es decir, que son unos aseguradores de Ámsterdam o de los Países Bajos, con una cabeza aquí, que son los que directamente hacen el seguro y que aseguran entre Sevilla o de Cádiz con unos barcos que van de Esmirna a Ámsterdam, por ejemplo, o de Bilbao, Santa Cruz de Tenerife. O sea, hay una red realmente de todos estos comerciantes, que de hecho las diversas diásporas que ha habido en la guerra de los 80 años para los flamencos ha provocado una diáspora de personas muy cualificadas en los negocios, que están situados por diversas partes de Europa y que en muchos casos están relacionadas familiarmente, y eso se puede repetir con franceses hugonotes, con irlandeses, etcétera, y por lo tanto hay una conexión entre ellos. Saben además que en cualquier momento, debido a las guerras, una de las naciones cae en desgracia y ahora está prohibido comerciar con ella, ahora es la otra, y se cubren las unas a las otras porque saben que después te va a tocar a mí y tú me vas a cubrir a mí. Entonces, el navío francés en alta mar, ahora el navío inglés, y el navío inglés en alta mar, ahora es navío francés. O, bueno, se cambia la mercancía y se hace hay una red solidaria en ese sentido, como hemos visto recientemente el profesor Fernández Chávez y yo. ¿Qué ocurrió a final del siglo, después de la guerra? Pues, evidentemente, como decía Bartolomé Pitt, ¿no? Benjamin Pitt, en 1709 se había arruinado absolutamente por la desgracia de los tiempos. No me extraña la cantidad de navíos perdidos y negocios perdidos, y que sobrevivió gracias a la riqueza de su mujer, que tenía otro tipo de negocio. Realmente, en el año 28 tenemos una relación, seguida en Estado, en el Archivo Nacional en Estado, de los flamencos arraigados en Sevilla, donde vemos las principales que veíamos: Doalle, Crevínquel, Clarebús, Maestre, el primo Clarebús, etcétera, los Mantol, los Suneo, los Jacobs, los Leiren, los Brackelman, los Vanderbilt, etcétera, que veíamos. Y en cualquier caso tienen que empezar otra vez a intentar ser
tener el estatus anterior, lo que se le facilita realmente, no se le pone muchos obstáculos porque realmente es un negocio que viene bien a las dos partes. Y generalmente, además, se inician los procesos de hidalguía, como por ejemplo el que tenemos de María Teresa Jacobs en Carmona. En el Archivo Municipal de Carmona en algún momento dice lo mucho que habían padecido su familia en las revoluciones de los Países Bajos, bueno, está en la guerra de sucesión, reduciendo las extremidades lastimosas y dañosas a su nacimiento, entre las cuales los experimentaron, la del dicho de mi padre, el padre de Jorge Jacobs, que teníamos aquí a finales del siglo XVII. Y entonces tuvieron que tomar el recurso del comercio al por mayor para sostener en el nivel de dignidad nobiliario de su familia, que es lo que venden absolutamente todo, y evidentemente los testigos son los unos de los otros de los otros, y todos son nobles burgomaestres y tienen un pequeño señorío en algún lugar que han perdido en la guerra. Y todos tienen que hacer el comercio al por mayor, y eso no es un obstáculo, que es lo mismo que te venden los irlandeses, para decir, estos malditos herejes ingleses me han quitado las tierras y ahora me tengo que dedicar al comercio para mantener el estatus de la familia. Bueno, lo normal, ¿no? Y bueno, y por terminar, bueno, si vemos, probablemente hay más, pero en fin, las haciendas de olivar que hay en el entorno de Sevilla, muchas han desaparecido del caserío porque se han quedado debajo del caserío de la ciudad de Sevilla. Sabemos que existían dos hermanas, Alcalá, fundamentalmente, dos hermanas y Alcalá de Guadaira, y bueno, el entorno, como vemos, de Sevilla, en su orilla oriental, suroriental fundamentalmente, ¿no? La parte del occidente del río es más de cereal, La Vega es más de cereal. Lo vemos los mantos, los Berniven, ¿sí? Los molinos de Maestre, y interesante porque las peticiones de oratorio que encontramos en el archivo arzobispal, porque el oratorio solo se concede al que demuestra la hidalguía, un estatus y un oratorio con una dignidad especial. Y bueno, vemos aquí los maestres precisamente en dos haciendas de dos hermanas, no es que esté repetido por error, los Maguís, que está ahí mal dicho, bueno, el Clarebut, y después aquí hay un salto posteriormente. Bueno, cuando hablamos de oratorio, pues estamos hablando de esto, en una hacienda, ¿no? Y esta es San Mateo Pablo, por ejemplo, la otra no, que se conservan algunos como van pudiendo, que sé. Y donde además consiguen esos haciendas que vemos, están los molinos maestres, no, la Soledad, que sigue siendo los de los maestres hoy día, como es la ocasión, no solo, aquí está todavía medio restaurada, los esgrafiados de las ciudades, frescos, esgrafiados en todos los paramentos, y la ocasión de poner un escudo abrumador en algún sitio, como vemos aquí arriba, ¿no? Etcétera. Y aquí abajo, aquí igualmente vemos escudos, ahí aparecen, está todavía sin restaurar, escudos de tamaño de persona, hay como 10 en toda la logia. Que quede claro para qué estoy comprando una hacienda. Realmente esa hacienda se construye no con los beneficios, lógicamente, de la explotación agrícola, de la hacienda, sino del comercio, del mundo de los negocios. Alguno de ellos, Delgado Ayala, en este caso, bueno, dijo, tengo que vender esto. Los hijos lo obligaron porque estaba enterrando era la ruina familiar en el caserío, diciendo, hace falta una enorme fortuna para tener una hacienda. No, para tener una hacienda con un molino no hace falta una gran fortuna. Si haces esto repetido con una torre abrumadora y una fuente de alabastro que costó a mitad del siglo XVIII lo mismo que todo el salario de los trabajadores de ese año, pues sí, te arruina. Bueno, quiero decir, ahí realmente siguen siendo los grandes compradores de lana, y en el siglo XVIII van siendo sustituidos por los franceses. Realmente el gran comprador de lana es la familia Manteau, que es una familia secundaria, en cambio, a comienzos de siglo, y sobre todo con el enlace de Catalina Manteau con José Luis Sonnet. Y con ese enlace de Sonnet, pues se convierte en la gran compradora de la lana del monasterio de Guadalupe, que antes lo era, pues Mante y Monteoro, que eran holandeses en Sevilla. Bueno, los holandeses prácticamente desaparecen, carecen de importancia, y son los flamencos, y los flamencos se van convirtiendo en los años 30, 40, 50, 60 en los franceses, son los que controlarán el negocio de la lana, y los lavaderos de lana. Los lavaderos de lana de la ciudad, que aparecerán 3 o 4 más, y fundamentalmente son, bueno, incluso los que hay de flamencos se los arriendan a los franceses. Bueno,
franceses que están conectados con las industrias, con las pañerías de Morlex, fundamentalmente, morlesianas. Y pues, aquí, seguramente me he pasado de horas, ¿no?